Me gustaría comenzar con una cita de la Evangelii Gaudium, como saben, la exhortación apostólica, que de alguna manera es la hoja de ruta del pontificado de Francisco. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. De este párrafo de la Evangelii Gaudium tomo el título de esta charla: compartir el pan, prudencia y audacia en la atención y acompañamiento pastoral a católicos divorciados vueltos a casar. Atención y acompañamiento. Yo creo que la pregunta que nos podríamos formular, que nos invito a que nos la formulemos juntos, es: ¿cómo puede la Iglesia ayudar a los que se encuentran en esta situación que es sin duda compleja y es sin duda dolorosa? El camino que me propongo recorrer en estos minutos que vamos a compartir es el siguiente. En primer lugar, decir una palabra sobre lo que significa acompañamiento. Porque también esto, ya que estamos en Castilla, un refrán castellano decía aquello de a cualquier cosa llaman chocolate las patronas. Bueno, pues a cualquier cosa llamamos a veces acompañamiento. En segundo lugar, me detendré en la atención pastoral específica a familias forzadas por católicos divorciados y finalmente, o a continuación, abordaré una cuestión disputata de la pastoral de familia, como es el acceso a la comunión de los católicos divorciados vueltos a casar. Finalizaré, si hay tiempo y público, haciendo un rápido balance del sínodo de la familia a la espera de la exhortación apostólica que se anuncia para el 19 de marzo, como saben, para la fiesta de San José. Nos movemos en un tema apasionante. Todo lo relacionado con el matrimonio y la familia lo es. Hace ya casi medio siglo, los obispos franceses nos recordaban proféticamente lo siguiente: en torno al matrimonio y al amor se libra uno de los combates más decisivos de nuestro tiempo. De su éxito dependen el hombre y la sociedad del futuro. Fin de la cita. Por ello, la Iglesia necesita estar cercana a las familias, a todas las familias. ¿Qué es esto del acompañamiento pastoral? Evidentemente, si queremos hacer un acercamiento al término riguroso, tendremos que hablar de teología pastoral, tendremos que tener en cuenta los puntos de vista de la dogmática, de la moral, del derecho canónico y de la psicología, porque como saben, como muy bien nos recuerda Rahner, no se puede hacer teología sin contar con las ciencias humanas, aunque haya gente que todavía se sigue empeñando en hacer teología sin contar con las ciencias humanas. Pues bien, la clave no se trata solo de contar con estos puntos de vista que les digo, sino en dejarnos guiar por dos elementos. El primero es el sentido común del pueblo de Dios. Y aún más importante, en segundo lugar, ese sentimiento tan presente en Jesús y que los sinópticos nos plantean o nos lo presentan bajo el verbo esplagnisomai. Esplagnisomai es la compasión, es cuando las entrañas se conmueven. Mi profesor de griego bíblico decía: esplagnisomai es lo que siente una madre y lo que hace una madre cuando ve que van a atropellar a un hijo suyo. Eso es esplagnisomai. Y nosotros lo hemos traducido por misericordia, por compasión, dos palabras evidentemente importantes, pero esplagnisomai, como ven, tiene todavía algo más entrañable, algo probablemente más fuerte en ese significado. Difícilmente la Iglesia podrá acompañar a personas en dificultad si no utilizamos el sentido común. Pero
aún más difícilmente, la Iglesia podrá acompañar a personas en dificultad si no tiene, si no siente, si no sentimos que se nos conmueven las entrañas. Ambos elementos han estado claramente presentes en la celebración tanto de la Asamblea General Extraordinaria como de la Asamblea General Ordinaria dedicada al Sínodo de la Familia. Yo creo que queremos ser conscientes que detrás de los documentos que han producido estos dos momentos del sínodo, lo que hay es una invitación a dejarnos afectar, una pedagogía de la mirada, una pedagogía de la escucha, una pedagogía de el ser y querer ser como Jesús. Y quiero subrayar esto porque asistimos a intentos más o menos explícitos de socavar la autoridad del romano pontífice a raíz de los resultados del sínodo. Dos puntos especialmente sensibles en esta crítica, en más de un caso absolutamente e incomprensiblemente desleal, lo constituyen las críticas en torno a la atención pastoral de las personas divorciadas y en torno a la atención pastoral de las personas homosexuales. Les confieso que leyendo algunos libros, artículos y transcripciones de entrevistas a lo largo de este último año y medio, me vienen a la cabeza las palabras de San Juan XXIII en aquella inolvidable Alégrate, Iglesia Madre, Madre Iglesia, Gaudet Mater Ecclesia, que como saben es el discurso de inauguración del concilio. En él se refería a los profetas de calamidades, esas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Constituye o intenta constituir el enfoque que presento un intento de presentar una pastoral donde el fondo y el estilo sean oferta de diálogo, sean acogida, sea búsqueda de nuevos horizontes desde un sentido evangélico, que busca a los alejados y que trata de actualizar el mensaje a la cultura de hoy. Un diálogo que, como el Papa Francisco señaló en el saludo a los padres sinodales en la primera de las sesiones del concilio, en la tercera sesión general del Sínodo Extraordinario, un diálogo que se caracteriza por la presencia de dos componentes, que son, en opinión del obispo de Roma, actitudes de hermanos en el Señor. Estas actitudes eran hablar con parresía y escuchar con humildad. En el fondo, creer de verdad en el diálogo. Esto es trabajar en y por una Iglesia en situación de enseñanza, de aprendizaje y de discernimiento toda ella. Una Iglesia en la que no tienen que hablar unos y escuchar otros, sino que todos tenemos que buscar la verdad, porque la verdad no es un caudal agotado. Una Iglesia que es madre y maestra, pero que también es hija y discípula. Es la Iglesia de la que nos habla Francisco. Esta Iglesia, en un estilo tan cercano, tan claro y tan plástico, habla Francisco, que a más de uno le da miedo. Esta Iglesia escucha las necesidades de nuestros contemporáneos, especialmente de los varones y de las mujeres que se han ido alejando de la Iglesia y que no se encuentran en ella como en casa. Pueden ser jóvenes, matrimonios jóvenes, personas divorciadas, personas de fe vacilante y tantos otros. La Iglesia de la que habla el Papa Francisco cuida la existencia de espacios de acogida a los creyentes en dificultad y a los no creyentes, ayudando a vivir procesos personales en la experiencia de Dios y en la búsqueda de sentido. La Iglesia de la que habla el Papa Francisco es la que propone un tipo de acción pastoral que cuide nuestra presencia en las vidas y en las situaciones vitales de las personas, especialmente en aquellos escenarios donde padecen los hijos y las hijas de Dios, la enfermedad, la pobreza, la violencia, el paro, los problemas familiares, etc. Porque la Iglesia de la que nos habla Francisco
y todavía hay muchos que no acaban de entenderlo, es un hospital de campaña. Pero había prometido que la reflexión en un primer momento giraría sobre el acompañamiento, y para ello me voy a servir de los sinónimos y de los antónimos del verbo acompañar. Si miran un buen diccionario de sinónimos, acompañar es sinónimo de juntarse, unirse, asociarse, incluir, compartir y participar. Pero me resultan todavía más significativos los antónimos, los contrarios: abandonar, dejar, excluir y separar. Así pues, en un primer acercamiento, ¿qué sería acompañamiento? Todo lo opuesto a abandono, dejación, exclusión y separación. Y si a esto le añadimos la etimología del verbo acompañar, como saben, viene de una palabra latina, compania, y compania es una palabra latina compuesta, cum panis. La etimología de la palabra acompañar casualmente es compartir el pan. No voy a insultar a su inteligencia haciendo el paralelismo eucarístico que tiene esta etimología. Así pues, la pregunta que nos hacíamos al comienzo de la charla la transformaría en la siguiente: ¿qué puede hacer la Iglesia para unirse, para incluir, para hacer participar y, lo que es más importante, para compartir el pan con nuestros hermanos y hermanas divorciados y vueltos a casar? Soy consciente que hoy por hoy, no nos engañemos, el tema escogido constituye discurrir por un terreno delicado. Así fue experimentado por el sínodo. Pero creo, como creían y creen muchos de los padres sinodales, que merece la pena correr ese riesgo y, si me permiten la expresión, meterse en ese jardín. Porque ese terreno está habitado por hijos e hijas de Dios que sufren y que a menudo se encuentran desorientados, perplejos y en no pocas ocasiones indignados y enfadados con la misma Iglesia. Hijos e hijas de Dios que en no pocas ocasiones se sienten abandonados, incomprendidos y tratados injustamente. Hablar hoy de católicos divorciados vueltos a casar significa hablar de un desafío de primer orden a la pastoral de la Iglesia. Una Iglesia que es consciente, como bien señalaban ya hace 20 años los obispos del Rin, entre ellos dos grandes teólogos como el cardenal Lehmann y el cardenal Casper, señalaban, cita textual: el derecho canónico puede instituir solo una norma generalmente válida. No puede reglamentar todos los casos individuales, a veces muy complejos. Por este motivo, se aclarará en el coloquio pastoral si lo que vale en general resulta verdadero también en la situación concreta. Fin de la cita. Hoy más que nunca precisamos de una auténtica personalización de la acción pastoral. En los tiempos actuales ya no podemos desarrollar una acción pastoral que no tenga en cuenta las situaciones tan variadas presentes en la historia concreta del pueblo de Dios. Como tanto repite alguien que veo aquí sentado, hay diferentes búsquedas, y todas son válidas, diferentes búsquedas de Dios, pues tenemos que acompañar de manera diferente cada una de esas búsquedas. La famosa atención personalizada. Católicos divorciados vueltos a casar. Hasta la celebración del sínodo, la exhortación Familiaris Consortio, escrita tras el sínodo del 80 de 1980, constituía el gesto magisterial de referencia en el ámbito de la pastoral familiar en general y de la atención pastoral a cristianos divorciados vueltos a casar en particular. Les invito a leer la sección cuarta, porque la sección cuarta de la Familiaris Consortio está dedicada precisamente a la pastoral familiar en casos difíciles. El comienzo de esta sección no puede ser más esperanzador. Es necesario un empeño pastoral todavía más generoso, inteligente y prudente, a ejemplo del buen pastor, hacia aquellas familias
que a menudo, independientemente de la propia voluntad o apremiados por otras exigencias de distinta naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Empeño pastoral generoso, inteligente y prudente. De eso se trata. Generosidad, inteligencia y prudente. Es justo señalar que la Familiaris Consortio supone un avance sobre otros documentos anteriores. Baste recordar una encíclica redactada 50 años antes. Ahí se hablaba de monstruosidades. Ahora, en vez de monstruosidades, se habla de situaciones irregulares. Hombre, un avance es. Y a esto hay que añadir que tampoco se habla ya de pecadores públicos o de adúlteros. La Familiaris Consortio es muy consciente que en nuestras comunidades aumentan las familias de separados y divorciados, las uniones de hecho, las familias monoparentales. Más allá de cualquier prejuicio, la Iglesia sostiene que todas las familias son preciosas. Todas ellas son familias que necesitan sentir la cercanía de Dios y el abrazo y acompañamiento de las comunidades de fe a las que pertenecen. Todas, y todas significa todas, es decir, todas, tienen derecho a ser tratadas con respeto, comprensión y acogida evangélica. Deberíamos de rehuir esto de andar juzgando, porque, como decía una persona muy santa, no juzgues a otra persona simplemente porque peca de manera diferente a como pecas tú. Todas las familias tienen derecho a ser tratadas con respeto, comprensión y acogida evangélica. Evidentemente, toda familia constituye un territorio en el que la Iglesia puede manifestarse como madre, como maestra y mostrar su amor sin discriminaciones. También las familias que jurídicamente considera irregulares, también ellas necesitan atención pastoral. Me atrevería a decir que la necesitan aún más. La Familiaris Consortio es también consciente que lo que son irregulares son las situaciones, no las personas. Un año después de la publicación de la Familiaris Consortio, los obispos de Nueva Zelanda escriben una declaración sobre la atención pastoral a católicos divorciados y separados. Meses después la hace suya también la Conferencia Episcopal Australiana. Su título, When Dreams Die, cuando los sueños mueren. Constituye, a mi juicio, el documento más hermoso y más certero, me refiero eclesial, dirigido a aquellos que padecen el dolor y la pérdida de una ruptura matrimonial. Su punto de partida es claro, es nítido. La doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad y la fidelidad matrimonial no debe separarse de su doctrina sobre la necesidad de mostrar compasión y comprensión hacia quienes se encuentran en cualquier clase de dificultad. Hace 35 años ya nos recordaban esto los obispos neozelandeses y canadienses. En los pasillos del Sínodo de la Familia hubo personas que fueron directamente contra esto. Pero la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad y la fidelidad no puede separarse de su doctrina sobre la necesidad de mostrar compasión y comprensión. Porque si no, siento decirles que eso no es doctrina cristiana, sería doctrina farisea. Si separamos lo que es la ley de la compasión y de la misericordia. Además, eso ya lo hacen los paganos, nos diría San Pablo. Y es que las personas compasivas sabemos por propia experiencia que muestran el rostro de Dios a un mundo en el que son muchos los que se ven afligidos por la tristeza, la duda y el miedo. Se trataría ahora de preguntarnos juntos qué les sucede a los divorciados
que no le resulta fácil vivir con normalidad y plenitud su vida cristiana. Como me decía no hace mucho alguien, ¿en qué consiste mi pecado? ¿Qué molesta tanto de esto? ¿Qué debemos tener en cuenta y hacer las personas con responsabilidad para que nuestro discernimiento y decisión, además de desenmascarar una situación de pecado que paraliza, facilite la liberación, la vida y la reconciliación que Jesús en Cristo hoy y siempre nos ofrece? Como se pregunta el cardenal Schönborn, ¿cómo podemos ayudar con talante misericordioso a quienes con frecuencia tienen el corazón desgarrado y necesitan construirse una vida con más amor que la anterior? Pues a mi juicio y al de muchos, para contestar a estas preguntas, el punto de partida más fecundo será detenernos en qué supone el divorcio para la vida de las personas concretas. Porque el divorcio no existe. Lo que existe son varones y mujeres divorciados. Si planteamos así el problema, ya cambiamos el punto de partida. Lo que nos debe de importar no es el divorcio, sino las personas divorciadas. No podremos tener un acercamiento y acompañamiento pastoral verdaderamente cristiano si antes no nos interesamos en conocer la situación vital de estos hermanos nuestros que sufren. Creo que hablar desde un punto de vista cristiano sobre las personas divorciadas debe consistir siempre en una tentativa, en un intento de poner voz a personas concretas, con problemas, biografías, deseos, fracasos y anhelos concretos. Hoy las encontramos en casi todas las familias. Son personas que a menudo se sienten incomprendidas, personas que son conscientes de lo difícil de su situación, personas que en muchos casos han vuelto a casarse para proteger a sus hijos, para intentar que crezcan en un ambiente de amor, para ofrecerles los frutos que ese nuevo amor genera. Ellos y ellas tienen miradas concretas y sed de felicidad, de cariño, de ser abrazados de verdad. Ellos tienen necesidades, corazones y miradas concretas. Son personas que han muerto, pero que han resucitado. Se trata de personas que por las circunstancias tan dolorosas que han atravesado han sufrido su propio Getsemaní, su propio Calvario. Pero son personas también llamadas por el Dios de la vida. Y es que el divorcio puede constituir una puerta que atravesar y no necesariamente un muro contra el que estrellar nuestra vida. Desde mi experiencia profesional coincido plenamente con la opinión que defiende que muy pocos, fuera de los que se han divorciado, pueden apreciar realmente que se trata de una de las peores experiencias que pueden sucederle a una persona. El dolor que produce es perfectamente comparable al provocado por la muerte del cónyuge. Pero además de este sentimiento pueden producirse otros: fracaso, vergüenza, culpabilidad, rabia, y créanme, son sentimientos absolutamente abrumadores. Los divorciados sienten como si se ahogaran y como si nadie pareciera saberlo o preocuparse de ello. Otros sentimientos que aparecen a menudo en la experiencia de las personas divorciadas son la soledad y el abandono, porque muchas veces la familia y los amigos no saben bien qué hacer y en muchos casos se dividen, se retiran e incluso juzgan y condenan. En los momentos en que más necesitan ayuda, estas personas se sienten más abandonadas y vulnerables. No pocos creyentes narran que han percibido esta situación de exclusión, de estigmatización, también por parte de la Iglesia. Y esto es grave, porque se sienten excluidos y estigmatizados por aquellos
de los que esperarían comprensión, cercanía y amor incondicional. En algunos casos incluso no se sienten bien tratados ni comprendidos por los tribunales eclesiásticos cuando acuden a iniciar un proceso de nulidad matrimonial. Y en esto, en España, no podemos menos de sentirnos privilegiados, porque tenemos muchísimos tribunales diocesanos que funcionan muy bien, ¿no? Pero esto no se puede decir de todos los países ni de todas las diócesis. La Iglesia, que debe ser por vocación lugar de acogida para los que están en necesidad, en ocasiones no siempre acierta a abrazar, a acompañar a los hermanos y a las hermanas que sufren a causa de divorcio. Este sentimiento de abandono y de incomprensión que, como he dicho, les ocurre en el momento probablemente más doloroso que han vivido hasta ese momento, se acrecienta en el momento en que contraen segundas nupcias sin haber obtenido la nulidad del primer matrimonio. No es extraño que se refieran a esta experiencia como a una situación de destierro, de exilio. Dos personas que se quieren o que se han querido y que decidieron un día compartir su vida y su ser en un proyecto común, han habitado una tierra que era un milagro, porque era una tierra hecha de respeto, de comunicación, de ternura, de complicidad, de intimidad, de superación de dificultades, de capacidad de riesgo, de placer, de gozo profundo, de aventura. Estas personas, por algún momento en su vida, han sido capaces de inventar el milagro de un territorio en común. Esa es la tierra en que han vivido y esa es la tierra que han tenido que abandonar. Las consecuencias del divorcio son sumamente dolorosas y afectan a todas las áreas de la vida de la persona: personal, familiar, económica, social, y por supuesto también afecta al ámbito de la creencia y de la espiritualidad. El divorcio es cambio y es pérdida, como lo es cualquier crisis, pero también, como cualquier crisis, constituye una oportunidad. Es un proceso no necesariamente breve y sometido a la constante tentación de cerrar en falso las heridas. Es un proceso que, por muy civilizado y consensuado que sea, deja huellas profundas y cicatrices, cuando no heridas que no acaban de cerrarse. Es un proceso presidido a menudo por una tristeza profunda, ya que una relación ha terminado y con ella se ha perdido no solo un compañero o una compañera, sino también se han perdido sueños, se han perdido amigos, se han perdido seguridades, puede que hasta se haya perdido parte de la identidad. Cualquier divorcio es doloroso y difícil para los dos miembros de la pareja, sea quien sea el que lo solicite y sean cuales sean las razones que lo provoquen. Por un tiempo al menos, la persona se encuentra en una tierra que no le es conocida y que puede vivir como tierra hostil. Una tierra habitada con ira hacia uno mismo y hacia el otro, al culparle o al culparse de la ruptura y del daño que se ha causado a tantas personas. Es una tierra que también está habitada por el temor y la preocupación respecto al futuro, por la inseguridad sobre la posibilidad de poder construir una nueva vida. Se trata de una tierra habitada por la culpa, justificada o no. Una tierra no exenta de deseos de venganza, de querer hacer daño al otro. Una tierra donde los celos y la inseguridad sobre el atractivo y la valía personales también pueden estar presentes. ¿Quién soy yo? ¿Puedo tener una relación de pareja duradera? ¿Soy atractivo? ¿Soy atractiva? Es una tierra donde queda afectada nuestra identidad personal y familiar. Se deja de ser esposo y esposa. Se pierde una cierta identidad de familia. Y con la pérdida de la identidad como esposa y como esposo, podemos sentir
que perdemos también una parte de nuestra propia personalidad. También queda afectada nuestra manera de conocer el mundo, de ver el mundo y nuestro futuro, porque es una tierra donde anidan sentimientos de fracaso, una tierra en la que, en muchos casos, por primera vez, la decisión de divorciarse ha sido la primera decisión que una persona ha tomado sin comentarla y sin tomarla en común con la persona que ama. A menudo el divorcio es la primera decisión importante que la persona toma por ella sola. Se trata de una tierra en la que se experimentan problemas económicos, problemas con la familia, y es que un divorcio afecta a todos los miembros de la familia, la de origen y la política, en mayor o menor grado, y afecta de modo especial a los hijos. Se trata de un territorio confuso porque también se recuerdan los buenos momentos, esos momentos de intimidad en que casi se han podido tocar las estrellas. Pero también en no pocas ocasiones es tierra habitada por cierto alivio, por calma y por tranquilidad. Y también, en no pocos casos, está habitada por la conciencia profunda y auténtica de haber tomado la decisión correcta. Pues bien, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Pues vivir de una manera humanizadora el proceso de divorcio, de una manera que transforme las heridas en cicatrices, precisa de paciencia, de aceptación, también de cierta rebeldía, que a veces es muy sana, de confianza, de amor a uno mismo, de capacidad de sufrimiento, de vivir sin rencor y abrazo. En eso las podemos ayudar. Pero vivir este divorcio, estos sentimientos que provoca el divorcio, de una manera cristiana, precisa, además de todo lo anterior, de otros dos elementos. El primero, la reconciliación. Reconciliación con uno mismo, pero reconciliación también con la otra persona, con las familias, con los amigos, con la Iglesia y también reconciliación con Dios. Reconciliación que, como sabéis, es esa capacidad de perdonar y de recibir perdón. Y es que la persona necesita perdonar. Perdonar a su excónyuge, perdonarse a sí mismo, perdonar a las familias de ambos, que en muchos casos la familia política, los cuñados, cuñadas, suegros y suegras, en vez de facilitar lo que han hecho, ha sido echar más leña al fuego. Perdonar a estas familias, perdonar a los amigos y perdonar también, como os decía, a la Iglesia, porque no siempre aceptamos a manifestar una cercanía que transparente el amor de Dios. Pero también necesita recibir el perdón. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quien nos ofende. Es su tiempo para el duelo y el perdón. Recordando siempre que perdonar no es olvidar. No nos engañemos. Perdonar es recordar de otra manera. Pero a quien nos ha hecho daño de verdad, ¿cómo vamos a olvidar el daño? Perdonar es recordar de otra manera. Recordar de una manera que el rencor no se apodera de ti. Recordar es que el daño hecho no te hipoteca el futuro. Se nos muere un amor, pero no el amor. Todo acompañamiento a personas divorciadas deberá comenzar con un acercamiento en el que quede claro que hay sitio para ellas en la Iglesia. Es evidente que la Iglesia tiene la responsabilidad y la vocación de ayudar a los matrimonios en su camino. Esta responsabilidad, esta vocación, necesita verse expresada, como muy bien lo ha plasmado el Sínodo, en dos situaciones: en el camino de preparación al matrimonio y en la atención a los problemas de la pareja. Así pues, como no puede ser de otra manera, la atención pastoral básica consiste en escuchar, en acoger y en abrazar. Existe el grave deber, como dice John Hussey, de mostrar compasión a los divorciados
y de ofrecer a todos los católicos la debida información acerca del divorcio. Porque lamentablemente todavía se escucha a muchos católicos divorciados quejarse de haber sido tratados con desdén o condescendencia por otros católicos, o de haberse visto humillados por un sacerdote en un confesonario. Con todo, es probable que estos otros católicos o ese sacerdote creyeran que estaban siendo fieles a Cristo en el asunto. Por eso creo que forma parte de la labor de acompañamiento a divorciados y separados la formación de nuestras comunidades cristianas. Es preciso fomentar y mejorar la educación y formación de los miembros de nuestras comunidades. Simplemente háganse dos preguntas. ¿Por qué hay tantos cristianos que piensan todavía que el divorcio es pecado? ¿O por qué hay tantos cristianos que piensan que los divorciados vueltos a casar están excomulgados? Mientras haya gente que piense esto, es porque los que nos toca enseñar no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Finalmente, creo que es muy importante no caer en una tentación que en realidad es un error, que es la de considerar a los divorciados y separados una especie de categoría diagnóstica, ¿no?, de un grupo humano aparte. No se trata de personas que tengan que limitarse a recibir ayuda. Ellas mismas tienen un papel, como dijo el Papa Francisco, un papel importante que desempeñar en la vida de la comunidad. Son ciertamente muchas las personas que a partir de la propia experiencia de sufrimiento pueden acompañar a otras que tratan de superar dificultades matrimoniales. Quienes han vivido el dolor de una ruptura matrimonial están llamadas a compartir su valor y su fe con quienes se encuentran en una situación similar. Les decía que quisiera terminar con una palabra sobre el tema de la comunión a los católicos divorciados y vueltos a casar. Las últimas décadas han sido testigos de intentos de aproximaciones nuevas a estas situaciones por parte de no pocos teólogos, obispos y cardenales. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia, en Nueva Zelanda, en Australia. Es evidente que es preciso dar respuestas a estas situaciones y que obispos y teólogos intentan integrar una atención misericordiosa y respetuosa con la conciencia y situaciones personales con la doctrina de la indisolubilidad. Es cierto que no faltan quienes opinan que cualquier solución que apunte a permitir la comunión de los divorciados vueltos a casar ataca la indisolubilidad del mismo matrimonio. No solo nos encontramos con esto, también nos encontramos con una serie de preguntas que la teología necesita ir respondiendo. La teología y el derecho canónico, y son preguntas que se lleva planteando 40 años, pero por lo que sea no acaba de contestar. ¿A qué me refiero? Pues una de ellas sería si es verdad que todo matrimonio entre bautizados es sacramental. Esa es una pregunta que ya hizo el Papa Benedicto XVI. No piensen que estoy aquí diciendo una modernidad. Otra de ellas sería si están tan equivocados nuestros hermanos separados de las iglesias orientales, por ejemplo los ortodoxos, al permitir una segunda unión e incluso una tercera. Quizá porque entienden que hasta que la muerte nos separe no se refiere tanto a la muerte física, sino a la muerte del amor. Bueno, pues son preguntas que la teología, que el derecho precisa hacerse. Yo creo que el sentido común del pueblo de Dios ya se las ha hecho y contestado hace mucho tiempo, pero bueno, puede ser algo que pienso yo y que no responde a la realidad. Yo me sitúo de nuevo en la línea de los obispos del Rin, porque creo que el cardenal Lehmann y el cardenal Casper son muy buenos compañeros de viaje. Son dos de los grandes teólogos con los que la Iglesia católica cuenta en la actualidad. Ellos, sin pretender, evidentemente,
cambiar la doctrina oficial de la Iglesia, buscan ofrecer una solución pastoral a algunas situaciones bien tipificadas. Esto es lo que ha aparecido en el sínodo. Dicha situación no pretende de ningún modo la suspensión del derecho vigente ni de una norma válida, sino lo que pretende es aplicar el derecho según derecho y equidad, tomando en cuenta la singularidad de cada persona. En ningún sentido, yo creo, debe ser considerada la solución que aportan estos obispos como una especie de pastoral de situación, en absoluto. Para ellos, yo creo que resulta evidente que la Iglesia no puede poner en discusión la palabra de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio, pero sin embargo, tampoco puede cerrar los ojos ante el fracaso de muchos matrimonios. Siempre, allí donde los hombres viven de forma inadecuada respecto a la verdad de la salvación, Jesús sale a su encuentro misericordiosamente, con gran comprensión para su situación. Yo creo que hay que plantear claramente que no nos movemos en un terreno de disensos doctrinales, sino de diferencias en la praxis pastoral de casos concretos. Porque evidentemente parece reinar unanimidad, tanto entre teólogos como en las diferentes iglesias, en lo que se refiere a la indisolubilidad. En cambio, lo que siempre presenta dificultades es la aplicación pastoral, es decir, práctica de la exigencia radical de Jesús. Es evidente que hoy, como ayer, el amor y la fidelidad son necesarios y forman parte intrínseca del amor. ¿Cómo no? Pero también es evidente que las personas fracasamos en nuestros proyectos de vida. Y la pregunta sigue presente. ¿Cómo ha de tratar la Iglesia a estas personas? ¿Nos sabemos lealmente obligados a mantener la doctrina de la Iglesia y a conservar la unidad? Pero esto no nos puede librar de buscar responsablemente soluciones pastorales razonables para las situaciones dolorosas y difíciles. Esto yo creo que es lo que ha pretendido el Papa Francisco y una parte muy importante de los padres sinodales. Y esto es lo que parece que ha dado un cierto sarpullido teológico en algunos sectores. En ningún momento se trata, por favor, de rechazar las tres soluciones que propone la doctrina oficial católica, como sin duda les habrá explicado la profesora Carmen Peña. Pero sí se trata de preguntarnos si son posibles soluciones pastorales diferentes tras un cuidadoso proceso de discernimiento y diálogos pastorales. Me gustaría, ya vamos terminando, me gustaría señalar un escrito no muy conocido de Joseph Ratzinger. Y digo Joseph Ratzinger y no Benedicto XVI porque es un escrito realizado en Múnich en 1972. Su título, evidentemente, como buen teólogo alemán, es un título muy breve. Sobre la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio, observaciones sobre la situación histórico-dogmática de la cuestión y su importancia para el presente. Pues bien, en dicho artículo, un artículo que les recomiendo, es un poco técnico, pero es un artículo precioso, perfecto, pues tras un repaso a los padres, al decreto de Graciano y a la postura de Lutero, propone dos conclusiones. La primera, que el matrimonio de personas bautizadas es indisoluble. Esta es una afirmación que la Iglesia la ha afirmado, la ha defendido claramente y sin ambigüedades a lo largo de la historia. La segunda de las conclusiones es la que quisiera subrayar. En su opinión, es posible 1972. Si es que está todo inventado. Es posible formular una propuesta concreta con todas las cautelas necesarias. Se trata de una propuesta que considera la posibilidad de que en situaciones de emergencia clara pueden permitirse excepciones limitadas en orden a evitar males mayores, siempre con carácter de excepción y en casos de necesidad. Esta propuesta consistiría en lo siguiente. Cuando un matrimonio se ha roto de manera irreparable y se ha entrado con posterioridad en un nuevo matrimonio que ha probado por largo tiempo ser una realidad moral
y ha sido tomada con espíritu de fe, especialmente en la educación de los hijos, de tal manera que la destrucción de este segundo matrimonio puede destruir un bien moral y causar daño, podría garantizarse de forma no judicial y basado en el testimonio del pastor y de los miembros de la Iglesia, la admisión a la comunión de aquellos que viven en este segundo matrimonio. 1972. Esta propuesta fue recogida por el cardenal Walter Kasper en el informe para un consistorio extraordinario de febrero del 2014, que se recoge en ese libro que pueden comprar fuera, que se llama El Evangelio de la Familia. Pues bien, la recoge, como les digo, el cardenal Kasper, esta cita de esta idea de Ratzinger. Me imagino su sorpresa, evidentemente no fue el único, al conocer el tomo cuarto de las obras completas de Joseph Ratzinger, que vio la luz meses más tarde. Pues bien, en esta edición se puede apreciar la variación del texto del ensayo al que me refiero, una variación que lo que hace es silenciar la propuesta a la que nos referimos. Coge 2 párrafos y los quita. Evidentemente, toda persona tiene derecho a cambiar de opinión, pero no deja de ser curioso que se cambie el texto en una edición de obras completas. Parecería lo lógico conservar el texto original e introducir los cambios a pie de página o en un texto paralelo. Cambiar el texto, en mi humilde opinión, o no tan humilde, quizá no es el camino más adecuado, porque en otras cosas nos impide conocer la evolución del pensamiento de un teólogo. Otro elemento a señalar es el cuándo de la edición. Sin duda, seamos buenos, el tiempo ya estaba fijado antes de la convocatoria del sínodo, pero creo que no ha sido el mejor momento, ya que, como se ha visto, determinados sectores más conservadores han instrumentalizado este cambio en el texto del ensayo del Papa emérito. Lo bueno es que Benedicto XVI no se ha dejado manipular ni instrumentalizar. Sin embargo, dicho todo, creo que esta propuesta formulada en el 72 y compartida hoy por no pocos teólogos y obispos constituye un camino a recorrer verdaderamente fecundo. ¿Cómo podemos colaborar para que ese hermano y esa hermana concretos sientan que la paz está con ellos? ¿Cómo deben los pastores mostrar su cercanía? De hecho, esta proposición Ratzinger 72, Kasper 2014, supone un avance a la hora de reconocer los valores humanos y cristianos de un segundo matrimonio contraído por lo civil cuando 2 personas implicadas en él están dispuestas a la conversión y a la reconciliación y hacer todo lo humanamente posible dentro de su situación. ¿Cómo deben los pastores, cómo debemos los creyentes mostrar su cercanía? Yo entiendo, no nos engañemos, que son preguntas que no son fáciles de contestar. Ciertamente, una cosa nos debe de quedar clara, como dicen los obispos del Rin. Una solución sencilla y neta de las complejas situaciones de los divorciados que se han vuelto a casar no puede existir. Miren, yo entiendo el ideal y entiendo que el ideal debe de ser luchado, buscado. Entiendo también la necesidad de normas generales, ¿cómo no? Pero verdaderamente la aplicación a los casos concretos no debería estar marcada por la misericordia. Y la misericordia no es el regalo que Dios nos hace de poner su corazón al lado de nuestras miserias. Usando palabras de Bernard Häring, el gran moralista, uno de los que hizo el Concilio Vaticano II, no deberíamos procurar, ante todo y en definitiva, que la Iglesia en su existencia toda, en su aplicación de la ley de Cristo y en su dedicación a los heridos o fracasados, sea en una medida cada vez mayor el sacramento visible de la misericordia y de la reconciliación de Cristo? Considerar los casos particulares, mirar con cariño y con ternura el dolor de las personas concretas y desde ahí interpretar la ley, pronunciar una palabra de consuelo,
pronunciar una palabra de liberación y hacer partícipes a estos hermanos y hermanas que sufren del pan con mayúscula, del pan partido, compartido y compartido. Recuerden la etimología del verbo acompañar. Esto es relativismo. Esto es laxismo moral. Esto es que los jesuitas somos relativistas en esto de moral. Yo creo que no. Al contrario, no deberíamos preguntarnos si no estaremos corriendo el riesgo de caer en un tuciorismo desencarnado, en un rigorismo moral que en lugar de transparentar a Dios, al Dios de la vida, lo hace opaco a la vida de muchos de sus hijos y de sus hijas. Llegados a este punto, puede sernos de ayuda a recordar cómo los obispos neozelandeses y australianos nos alertaban sobre los peligros de una excesiva severidad. Ellos decían: sed especialmente respetuosos de la conciencia y las convicciones de los demás. Cuidad de no imponer excesivas cargas para no aislar más a quienes ya están solos, ni permitáis que nuestra propia ignorancia o nuestros prejuicios bloqueen el poder sanante y vivificador del Espíritu Santo. Fin de la cita. Yo creo que todos los que tenemos alguna responsabilidad en la Iglesia, por pequeña que ésta sea, deberíamos preguntarnos con la mano en el corazón y con el corazón cerca del Señor, si la exclusión de los sacramentos de la Iglesia de unas personas que se han separado sin culpa por su parte y que viven en un segundo matrimonio humanamente bueno, si esa exclusión puede hoy en día aportar algo en orden a reforzar la lealtad al vínculo indisoluble del matrimonio o fortalecer a los cristianos frente a la tentación. En mi opinión, es necesario continuar reflexionando sobre cómo articular una pastoral para estas situaciones que, siendo irregulares para la Iglesia, suponen para muchas personas un auténtico renacimiento tras un periodo largo de dolor y de soledad. ¿Cómo debemos acompañar a personas concretas que han asistido a una revivificación, que han experimentado una fe renovada en el amor? Porque a estas personas hasta ahora, hasta este sínodo, se les dice y recuerda que siguen miembros de la Iglesia. Se les invita con calidez a participar en la vida de la Iglesia. Pero, como saben, pero es la palabra que todo lo iguala, pero al mismo tiempo se les aparta de la fuente eucarística de la vida cristiana. De hecho, se les excluye del corazón de la Iglesia, que es la Eucaristía. Se les prohíbe comulgar, pero se insiste en que no están excomulgados. En definitiva, se trata de avanzar en una búsqueda en la que la teología, apoyada en el sentido común del pueblo de Dios, en la práctica de las iglesias hermanas y en el ejemplo de cómo Jesús trataba a los que sufren, nos ayude a todos a que se conmuevan nuestras entrañas y a que encontremos soluciones pastorales nuevas para los nuevos discípulos de Emaús, que hoy, como entonces, descubren que el Señor de la vida les sale al encuentro en su camino y les envía con renovado impulso y fervor a Jerusalén. Comenzaba con un párrafo de la Evangelii Nunciandi. Quiero ir terminando con alguna de las palabras del Papa Francisco. La primera pertenece a la vigilia de oración organizada en la noche anterior a la solemne apertura de la tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Son palabras de Francisco que sin duda nos suenan a oración. Decía: pueda soplar el viento de Pentecostés sobre los trabajos sinodales, sobre la Iglesia, sobre la humanidad entera. Desate los nudos que impiden a las personas encontrarse. Sane las heridas que sanan, que sangran. Reavive la esperanza y nos conceda aquella caridad creativa
que permite amar como Jesús amó, y nuestro anuncio volverá a encontrar la vitalidad y el dinamismo de los primeros misioneros del Evangelio. Y hablando de la conclusión del sínodo, en palabras de Francisco, para la Iglesia en realidad concluir el sínodo significa volver verdaderamente a caminar juntos para llevar a todas las partes del mundo, a cada diócesis, a cada comunidad y a cada situación, la luz del Evangelio, el abrazo de la Iglesia y el amparo de la misericordia de Dios. Yo creo que en este sínodo descubrimos la gran invitación de este papado, la fuerza de la misericordia y de la ternura. Esta es la invitación del Papa, un Papa que predica lo más íntimo y central del Evangelio, que es la misericordia y la ternura. Un Papa que nos recuerda el consejo que el bueno de Francisco de Asís daba a sus frailes. Predicad siempre el Evangelio, y si fuera necesario, usad también las palabras. Así es el Papa Francisco. Predica el Evangelio con caricias, con miradas, con gestos que son en sí mismo Evangelio. Creo que este sínodo ha intentado ser precisamente eso, una página escrita en el Evangelio de la familia. Porque Francisco sabe, la Iglesia sabe, que es en la familia, en toda familia, donde experimentamos de manera privilegiada la misericordia y la ternura. Porque Dios es Padre, porque Dios es Madre. Me alargo un poquito.